Buenas tardes, soy Leire Marañón, residente de segundo año de Pediatría del Hospital Universitario de Basurto. Hoy les voy a presentar un estudio sobre la localización ecográfica de las consolidaciones pulmonares en pacientes diagnosticados de neumonía en urgencias de pediatría. Como ya sabéis, hay cada vez más evidencia sobre la utilidad de la ecografía pulmonar clínica, que es una herramienta diagnóstica libre de radiación que permite evaluar de forma inocua gran parte de la superficie pleural, tal y como podemos ver en estas imágenes. Nos facilita un diagnóstico rápido, a pie de cama, reproductible y un control evolutivo del paciente. Además, en este grupo de edad, presenta una excelente resolución, debido al tamaño del paciente y a la poca cantidad de grasa que posee el niño. Por todo esto, en nuestra sección de urgencias del Hospital de Basurto, forma parte de la exploración rutinaria que realizamos para la detección de neumonía ante niños con una sintomatología compatible. Los pediatras de urgencias y todos los residentes formados están capacitados para reconocer hallazgos ecográficos comunes e interpretarlos en el contexto clínico. Yo misma, por ejemplo, he sido instruida a lo largo de mi primer año de residencia, realizando más de 100 ecografías supervisadas y superando un examen teórico práctico. Aquí os muestro algunos patrones ecográficos que estamos acostumbrados a detectar. Arriba a la izquierda podemos observar un patrón pulmonar normal, con líneas A horizontales, paralelas a la línea pleural e hiperecogénicas. Son un artefacto. Se deben a la reverberación de la pleura e indican la presencia de aire. A continuación, observamos unas líneas B, que también son un artefacto de líneas hiperecogénicas. Nacen en la pleura y son perpendiculares a ella. Progresan como colas de cometa hasta el final de la pantalla, y cuando se aglomeran dan un aspecto de pulmón blanco, y esto se interpreta como un patrón intersticial. Debajo observamos una consolidación, que sí es una imagen real, no un artefacto, donde la densidad ecográfica del pulmón se hace similar a la del hígado, por la pérdida de aire en los alveolos en el caso de las atelectasias o por sustitución por líquido u otros fluidos en el caso de las neumonías. Finalmente podemos observar un derrame pleural, que aparece como una zona negra, anecoica, entre la pleura parietal y la visceral, en las zonas declives. Estas dos últimas imágenes representan los hallazgos ecográficos asociados al diagnóstico de neumonía. Cuando realizamos un estudio ecográfico, al ser una herramienta operador dependiente, es importante tener una sistemática para evitar errores durante la exploración y para lograr que la ecografía sea reproductible y fiable. Para ello, en nuestro servicio utilizamos el protocolo 12 zonas, con el que se evalúan de forma sistemática todos los cuadrantes pulmonares. Las zonas estudiadas con este protocolo son pulmón derecho anterior, que se divide a su vez en superior e inferior, pulmón derecho lateral, superior e inferior, y pulmón derecho posterior, dividido a su vez en superior e inferior. Y lo mismo realizamos con los otros 6 campos del pulmón izquierdo. De esta forma, pretendemos localizar las consolidaciones pulmonares que, por suerte, suelen contactar con la pleura y por lo tanto son accesibles mediante ecografía. En la práctica, estos 12 campos pueden verse así. Mateo es un niño de 6 años que se ha prestado para este trabajo y nos ha permitido hacerle estas fotos en las que mostramos, tras haberle realizado ecografías, cuál es exactamente el campo pulmonar visible mediante esta herramienta. Se estima que es más de un 80% de la superficie pulmonar, y nuestra experiencia nos afirma que podemos detectar la gran mayoría de las consolidaciones mediante la ecografía. En los últimos años, ciertas características ecográficas, como la presencia de broncograma o el tamaño de las consolidaciones y su utilidad en la interpretación clínico-ecográfica han sido descritas, pero no hay estudios publicados que evalúen la localización de los hallazgos ecográficos. Cuando realizamos el trabajo, nuestra hipótesis era que el hecho de conocer las localizaciones más frecuentes de las consolidaciones puede mejorar la capacidad diagnóstica de la ecografía. A su vez, pensábamos que ciertas regiones difíciles de valorar mediante la radiografía de tórax antero-posterior coinciden con las localizaciones más frecuentes de las neumonías en niños. Por ello, el objetivo de este estudio era describir la localización de las consolidaciones pulmonares en pacientes diagnosticados de neumonía y evaluar cómo influyen los factores asociados, tales como la edad, el sexo, la saturación de oxígeno, la presencia de dolor torácico, la fiebre o el tamaño de la consolidación, entre otras. Para ello, hemos realizado un estudio descriptivo retrospectivo, que incluye a los niños menores de 15 años diagnosticados de neumonía en urgencias de pediatría en el periodo de un año. Se excluyen aquellos pacientes que reconsultan por neumonía en el mes posterior al diagnóstico inicial, es decir, aquellos pacientes que volvían por seguir con fiebre o para control clínico ecográfico, para no incluir al mismo paciente 2 veces. También a los que han sido diagnosticados sin ecografía pulmonar clínica, en ocasiones por avería del ecógrafo, por ejemplo. Además, se excluyeron aquellos pacientes con un informe ecográfico incompleto en el que alguna información como el tamaño o la localización de la consolidación no estaba especificada. Se registraron, clasificaron y compararon los datos demográficos y distintas variables clínicas como la presencia de broncoespasmo, dolor torácico o fiebre, la auscultación pulmonar patológica y la saturación de oxígeno. Y por supuesto se estudiaron los hallazgos ecográficos con sus características principales. El tamaño estimado de las consolidaciones, clasificadas en las menores de 20 milímetros o mayores de este tamaño,
así como la presencia o ausencia de derrame pleural, y la localización de la consolidación mediante el protocolo 12 zonas que os he comentado antes, que mediante un formulario registramos en este esquema que representa los 12 cuadrantes pulmonares que exploramos. En esta imagen os muestro el ecógrafo que utilizamos durante la realización del estudio, un ecógrafo M-Turbo Sonosite con el transductor lineal de alta frecuencia. En nuestra sección de urgencias anualmente atendemos aproximadamente unos 26.000 niños. En el año en el que realizamos el estudio, identificamos 508 pacientes diagnosticados de neumonía, de los cuales el 10%, 51 pacientes, fueron excluidos porque eran niños que consultaban por segunda vez durante el mismo episodio de neumonía, por persistencia de la clínica o para control. Nos quedamos con 457 pacientes, de los que se excluyeron 38 por descripción ecográfica incompleta en el informe y 18 por no haberse realizado ecografía pulmonar clínica. Finalmente, un total de 401 pacientes fueron incluidos, en los cuales se identificaron 482 consolidaciones pulmonares ecográficas. Tenemos más consolidaciones que pacientes porque en general una neumonía produce una consolidación que contacta con la pleura en una de las 12 regiones torácicas que exploramos, pero en consolidaciones más extensas o bilaterales pueden encontrarse varias zonas afectas. La edad mediana de nuestros pacientes fue de 35 meses y medio, y había un leve predominio del sexo masculino. De las 482 consolidaciones pulmonares ecográficas que fueron identificadas, se observó que más o menos la mitad tenían un espesor máximo mayor o igual a 2 centímetros y la otra mitad menor. También se observó que el 7,7% asociaba derrame pleural. En cuanto a la localización de las consolidaciones, que es lo que más nos interesaba estudiar, se observó lo que podemos ver en esta imagen, en la que se muestra la frecuencia con la que nos encontramos consolidaciones en cada uno de los 12 cuadrantes. A nivel global, la localización en regiones posteriores representaba el 61,8% del total, y en el caso del subgrupo que asociaba derrame pleural, ese porcentaje era aún mayor. El 80% de las consolidaciones se localizaban en campos posteriores. Pero lo más interesante de nuestro resultado fue que de todos los cuadrantes que exploramos mediante ecografía, casi el 72% del total de las consolidaciones se situaban únicamente en 3 de los 12 cuadrantes, es decir, en un 25% del campo pulmonar valorable. Esas 3 ubicaciones más repetidas de las consolidaciones fueron las siguientes: la región posterior-inferior derecha con una frecuencia del 21%, la anteroinferior derecha con una frecuencia de un 14,1%, y región posterior-inferior izquierda, suponiendo casi un 37%, es decir, más de un tercio de las consolidaciones se encontraron en región retrocardíaca. Este resultado ha hecho pensar a los médicos adjuntos que probablemente en la época en la que no disponían de ecografía se les han podido escapar más neumonías retrocardíacas de las que creían. Por último, lo que intentamos hacer fue crear subgrupos para ver si variables clínico-ecográficas o demográficas podrían influir en la localización de las consolidaciones. Por ejemplo, si los niños más pequeños iban a tener localizaciones distintas a niños más mayores, o si los que se quejaban de dolor torácico tenían una consolidación más frecuentemente en una localización que en otra. Se hicieron comparaciones entre todas las variables y todas las localizaciones, pero en esta tabla os muestro las 3 localizaciones más frecuentes de las que os he hablado hace un momento y las variables más representativas. Observamos que los datos son prácticamente iguales para todos los subgrupos. No había diferencia en la localización de las consolidaciones en función de estas variables. Por ejemplo, con la variable edad, dividida en subgrupos por encima de la mediana, mayores de 3 años, y por debajo, menores de 3 años, observamos que la frecuencia de la localización es casi la misma. En cuanto a las conclusiones, podemos señalar que este estudio nos ha permitido elaborar un mapa de las consolidaciones ecográficas en niños con neumonía, sin encontrar variables que influyan en su localización. Y el conocimiento de las localizaciones más frecuentes puede mejorar la capacidad diagnóstica de la ecografía, aunque evidentemente se siga recomendando realizar una exploración sistemática de toda la superficie pleural, por ejemplo mediante el protocolo 12 zonas. Por otro lado, la repetición de las localizaciones posterobasales y retrocardíacas, regiones muy accesibles mediante ecografía, a diferencia de la radiografía de tórax antero-posterior, en la que no es infrecuente que sea difícil detectar una neumonía en esas localizaciones, apoya aún más la integración de la ecografía pulmonar clínica en urgencias de pediatría. No obstante, se precisan más estudios para obtener evidencias y mejorar la integración de la ecografía pulmonar clínica en las guías de actuación clínica. A modo de resumen, podemos decir que no hemos encontrado estudios publicados que evalúen la localización de los hallazgos ecográficos y factores asociados, y este estudio nos ha permitido elaborar un mapa de las consolidaciones ecográficas en niños con neumonía, sin encontrar variables que influyan en su localización, con lo que podemos mejorar la capacidad diagnóstica de la ecografía. Además, el hecho de que regiones posterobasales y retrocardíacas sean de las más frecuentes apoya todavía más la integración de la ecografía pulmonar clínica en la detección de neumonía. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que la presentación os haya sido de utilidad.
Por último, aquí os dejo un enlace a un vídeo resumen de cómo integramos la ecografía pulmonar clínica para la detección de neumonía en nuestro hospital.